Hola Héctor, ¿cómo estás? Todo en orden, por dicha. Bueno, qué dicha. Muchísimas gracias por recibirme para hacerte esta pequeña entrevista donde vamos a conocerte un poquito más aquí en el espacio íntimo de tu trabajo. Sí. Contanos No acerca vean mucho de... el desorden, perdón. Está bien. Contanos acerca de un poquito de la inspiración a inscribir, desde cuándo, cómo nació esa necesidad de transmitir en las letras. Bueno, la verdad es que, yo vengo de un hogar en el cual se nos estimulaba a todos nosotros, a mis hermanos y a mí, a escribir desde muy temprano. eh, Porque también se nos leía desde muy temprano, y entonces cuando uno oye las historias y oye los cuentos y lee desde muy temprano, pues yo creo que escribir es algo natural. No creo que haya gente que especialmente esté predispuesta a la escritura, pero creo que el leer es una fuente natural de la escritura, porque uno aprende que hay maneras, hay caminos, hay estrategias para comunicarse a través de la escritura, por un lado. Y por otro lado, la verdad es que yo empecé a escribir, digamos, ya pensando en que lo que yo escribía se publicara hace unos más o menos casi 20 años, aunque yo había trabajado haciendo comunicación escrita antes. Pero ya pensar en hacer un libro, para niños, por ejemplo, vino también del hecho de que yo tengo como formación, yo soy formado en artes plásticas, soy pintor y grabador, y en eso, eso fue lo que estudié en la universidad. Entonces, al haber estudiado esto y al haber trabajado ya desde que estaba estudiando mucho en el diseño gráfico, estaba muy predispuesto al trabajo con los libros. Y con los libros, cuando uno dibuja, pues el lugar ideal son las historias para niños. Hablemos del proceso creativo. ¿Cómo nace una historia? ¿De una imagen, de una experiencia, de un personaje, de una idea? Hay de todo, hay lo contingente, a veces cuando uno está muy estresado. Por ejemplo, yo hice El Trío de los Miedosos, que es uno de los libros que tienen ya rato de estar publicados, en un momento en que me atreví a hacer algo, a ir a otro lugar y conocer otras cosas, y el estrés que eso me provocó, el miedo de lo desconocido, eh, fui allá, y cuando venía volviendo en el avión, se me ocurrió hacer un cuento sobre eso. Entonces a veces viene de una experiencia vital, otras veces viene de cosas que uno quiere decirle a los demás, hablar sobre cosas que le preocupan. Yo, por ejemplo, hice Juana se atreve, que es un libro que a mí me gusta mucho, para hablar del gran problema moderno de que no nos comunicamos, de que no nos toleramos, de que no aceptamos lo diferente, y de que cada vez somos más intolerantes entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que más te interesa transmitir a través de tus libros? Uy, qué complicado. De ahí a mí me interesa mucho, una cosa que me interesa mucho en Costa Rica es transmitir nuestro legado cultural, es decir, nuestro lenguaje, nuestras maneras de expresarnos, eh, nuestro paisaje, nuestras costumbres, nuestra sensibilidad acerca de cómo comunicarnos. Yo creo que hay muchas cosas llenas de belleza en la tradición, digamos, oral costarricense, por un lado, pero también hay cosas universales que me interesan. Me interesa el problema tremendo de la injusticia social. Me interesan los problemas que tienen que ver con por ejemplo, la destrucción de la naturaleza, con el abandono de nuestra relación con lo natural. Me interesan lo que tiene que ver con la crueldad con los animales. Me interesa lo que tiene que ver con la desconexión cultural, cuando perdemos el contacto con quiénes somos y de dónde venimos. Sí, todas estas cosas me interesan. Me interesa el consumismo, me interesa el calentamiento global. O sea, en resumen, me interesa lo mismo que a ustedes. ¿Y vos crees que los textos deben tener moraleja? Ok, yo creo que los textos deben, yo creo que los textos más que deben, tienen invariablemente posición, porque no tomar una posición sobre las cosas también es una posición. Eso es una cosa. Las moralejas me parece que visto desde el presente, me parece que es un camino errado, porque dice por ahí que todo lo prohibido nos llama.
¿verdad? Entonces la moraleja implica una cierta superioridad en que el autor se pone con respecto al lector. Y yo creo más en compartir, creo más en que el autor está en posición de compartir con sus lectores y de tener empatía con sus lectores y de pensar que sus lectores merecen lo mejor que tiene el autor para darles. Hablemos de los lectores y los mediadores. Mediadores que son profesores, padres de familia, abuelos, familia en general, cuentacuentos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos mejorar para que llegue a los lectores a través de los mediadores? Sí, bueno, qué difícil porque vivimos en un mundo es tremendamente lleno de estímulos que no podemos controlar. Pero por otro lado, hay una cosa que para mí es lo esencial. Quizá el error más grande que se cometió desde la educación organizada, desde el Estado, en el tema de la lectura, desde mi punto de vista, ha sido establecer un canon de lo que hay que leer. No tanto porque no haya mejor literatura que otra, evidentemente hay buena literatura y mala literatura, o hay buenas historias y historias que no son relevantes. Eso es evidente. El asunto es que llamar al niño a leer desde esa óptica, y entonces es una obligación, es algo que tenés que hacer. Este texto tenés que leerlo porque hay en el examen, va a salir en el examen y te va a salir una pregunta de comprensión de lectura sobre el capítulo tal. Es una cosa totalmente vacía. Por eso es que la mediación es tan importante, porque el mediador es alguien que conduce, ayuda a que el niño entre de una manera amorosa al texto, es decir, con avidez de entender y de saber. Sin mediación, sin una buena mediación lectora, ningún libro le llega a alguien que no es lector. Cuando una persona ya es lectora, puede agarrar cualquier texto y leerlo, pero si una persona está en su etapa formativa como lector, necesita de la mediación, necesita de buenos mediadores que les transmitan su propio amor por la lectura. Uno de los problemas que tenemos con la mediación en Costa Rica es que muchos mediadores, sobre todo en el caso de los maestros de escuela, que son los mediadores más importantes, puesto que los niños de Costa Rica mayoritariamente, abrumadoramente, vienen de hogares en donde no hay bibliotecas y los padres no tienen el hábito de leer, los maestros, que son los mediadores por antonomasia en Costa Rica, muchos de ellos no tienen el hábito. Entonces necesitamos maestros que tengan el hábito, que se comprometan con el hábito de leer, y bueno, siendo maestros es su deber, sinceramente, ahí sí. ¿Cómo ves el estado actual de la literatura infantil, o más bien libros para niños en Costa Rica? Bueno, hay muy pocas estadísticas. Mi impresión es que ha habido un aumento de las publicaciones, ¿verdad? Mi impresión. Pero eso puede ser un poco frívolo, considerando que hemos tenido pandemia por medio, ¿verdad? Entonces, probablemente en los años de la pandemia no se publicó casi nada, ¿verdad? Y eso por un lado. Y por otro lado, no es claro para mí que la gente esté leyendo más, que al final de cuentas es lo que importa. Sí, como dicen los pedantes, el leitmotiv, la razón de ser de la literatura infantil no es que se publiquen muchos libros, que no está mal, que no está de más, sino que se lean muchos libros. Entonces, esta es la gran cuestión, esta es la gran cosa que tenemos que arreglar. Yo creo que la literatura infantil en Costa Rica tiene un nivel que puede ser mejor. Tenemos que aprender más acerca de nuestro público como autores, y también tenemos que tener una actitud más profunda. Es decir, hay mucha gente que hace libros para niños tratando de resolver un problema. Yo creo que eso es un enfoque errado. Es un enfoque errado. Los libros no son llaves inglesas. Los libros tienen que ver con la naturaleza humana, con la complejidad de lo humano. Y sobre todo los libros son algo para abrirnos a eso, a la comprensión de la gente, a la comprensión del alma humana. ¿Cómo reacciona la audiencia cuando les contás una de tus historias? ¿Cómo reaccionan los niños, los adultos,
¿Cómo ha sido esa experiencia? Me estás tratando de meter en una trampa. Yo he ido aprendiendo de mediación, ya tengo 20 años en esto y he ido aprendiendo algunas cosas, hay muchas otras que no sé, no tengo, en Costa Rica no tenemos realmente un sistema nacional que forme a la gente que queremos ser mediadores, todos lo aprendemos al leñazo, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es un problema para los maestros. Es decir, yo a veces hago actividades para ayudar a los maestros a aprender a mediar, pero me quedo corto siempre porque son sesiones tan breves y cosas tan digamos, contingentes, tan allá una vez perdida, ¿verdad? Cuando realmente son temas que son transversales en la educación. Es decir, tenemos chicos de 15 años que leen como un niño de segundo grado. Entonces quiere decir que estamos haciéndolo mal. Hay experiencias en América Latina como la de Brasil que son totalmente exitosas en el tema de la lectura. Aprendamos de los brasileños. Vamos a Colombia a aprender de cómo manejan sus redes de bibliotecas. Sí, vamos a aprender de los que están teniendo éxito. Dejemos de improvisar y para eso, sí, señores, hace falta que se meta el Estado costarricense a empujar. O sea, no podemos ser solamente los Quijotes privados o la gente que por su cuenta se echa todo esto al hombro. No se puede, es imposible. Es necesario que el Estado se meta en esto. Porque de otra manera, en un mundo tan complejo, en un mundo con inteligencia artificial, en un mundo globalizado, en que las mercancías que consumimos todos los días se hacen al otro lado del mundo, y que nosotros hacemos cosas para que viajen al otro lado del mundo, para que los consuman gentes que viven y que hablen otro idioma y que viven en otra cultura, es imposible. Yo no quiero usar la palabra competir, porque esa no es la palabra correcta. Es imposible que colaboremos para salvar el mundo, por un lado, que es una cosa que tenemos pendiente y es la más importante que tenemos pendiente, y en el corto plazo simplemente para sobrevivir, porque si no colaboramos, si no cooperamos, no podemos sobrevivir en el mundo. Entonces, la lectura es uno de muchos elementos necesarios, condiciones sin las que no se puede sobrevivir. Necesitamos leer mejor. ¿Qué retos se enfrenta un escritor, una escritora en estos días? Joder, pucha, la escritura es un proceso gozoso en muchos sentidos, porque está la imaginación de por medio, está el juego entre las palabras y eso. Y también tortuoso, porque no hay procesos solamente gozosos en ninguna cosa en la vida. Cuando uno ve una casa que se terminó de construir es una maravilla, pero si uno sabe todo el sufrimiento que está involucrado en construir una casa, y en la gente que ha tenido que sudar, levantarse en la madrugada para llegar al trabajo y para hacer cosas pesadas todos los días, para que esa casa se esté erecta, digamos, uno sabe que ese gozo de ver esa casa construida está construido sobre un gran sufrimiento. Lo mismo pasa con un autor, lo mismo pasa con un escritor. Así como hay el gozo de la imaginación y el juego verbal y el gozo de ser como un dios en el cuento que uno escribió o para el cuento que uno escribió, también hay mucho trabajo de hormiga, muchas historias a las que renunciamos, aunque ustedes no lo crean. Los autores que escribimos, todos los autores renunciamos a historias que queremos contar porque a veces no hallamos la manera correcta de contarlas. Entonces, este es un proceso que tiene también esa parte tortuosa. Entonces, el que crea que meterse a escribir para niños es porque es muy fácil, porque los niños agarran cualquier cosa que les tiremos, no sabe de lo que está hablando. Y bueno, hablando del proceso, ¿qué es lo que más disfrutas vos? ¿Imaginar, escribir o revisar? ¿O ilustrar? Bueno, quizá porque yo soy ilustrador, lo que me resulta más fácil, lo que me resulta más divertido es hacer las ilustraciones. De hecho, a veces en algunas cosas que he escrito he empezado con las ilustraciones. Yo a veces escribo desde una ilustración que hice, desde algo que se me ocurrió dibujar. Pero cuando tengo un texto en el cual, con el cual me siento verdaderamente satisfecho,
ese momento en que vos llegás y decís, este texto quedó como yo quería y dice lo que yo quería decir, también tiene es un momento de un sentimiento de culminación, de logro, que es potente para uno como artista o como creador, ¿verdad? De contenidos. También, como soy mediador, muchos de los momentos más gozosos y más lindos de uno como escritor y como autor y como ilustrador es ver la cara, es ver los ojitos de los niños brillando cuando les estás contando un cuento y respondiendo a tus preguntas y entusiasmándose con la historia. Entonces, yo creo que la verdad, todo el proceso tiene pros y contras, pero en general mucho más pros que contras. Yo creo que es una profesión privilegiada el poder contar historias a los niños y el poder hacer historias para los niños. Así que no me puedo quejar. ¿Cómo sería un equilibrio entre lo lúdico y lo educativo? ¿Qué es lo educativo? Esa Está es la pregunta. implícito. Ok, digamos, es que de nuevo insisto en esto, digamos, yo por lo menos escribo básicamente literatura para niños. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿En qué consiste el aprendizaje de lo literario? ¿Qué aprendemos de Ali Baba y los 40 ladrones? Que cuando uno se para frente a una montaña y dice, ábrete sésamo, la montaña se abre en dos. No, ¿verdad? La fantasía no es algo que podamos pesar en una balanza. La imaginación es una cosa tan necesaria al ser humano, porque cuando el ser humano se enfrenta a las dificultades de la vida, para tener esperanza necesita imaginación, necesita imaginar un mundo mejor. Y entonces ese es el motor del cambio. El motor del cambio humano está ahí. Y para mí, toda la literatura que se escribe con sinceridad es inherentemente educativa, pero no en el sentido que entendemos habitualmente la educación. Aquí voy a meter en este cajoncito que los animales unicelulares tienen una sola célula y en este otro cajoncito que los pluricelulares tienen muchas. No, eso es algo necesario de saber. Pero saber cómo es el ser humano por dentro es una necesidad también, pero es una necesidad tan amplia como la experiencia humana toda, ¿verdad? Entonces la literatura no es una, como les digo, no es una llave de tuercas, no es una llave francesa, es algo que ocupa un espacio mucho más transversal en la vida de los niños, que no solo la literatura, en general las historias, porque cuando los niños ven televisión también ven historias, y cuando un adulto les cuenta un cuento también oyen historias. Las historias nos sirven para entender el mundo, entender a las demás personas y sentir empatía por ellas. Y ese sentir empatía nos permite, como dije antes, cooperar, saber que nos necesitamos los unos a los otros y sobrevivir mejor porque podemos cooperar. ¿Cuál sería un buen consejo de tu parte, con tu experiencia, para las personas que quieren escribir, que quieren crear historias, compartir? Son dos consejos que podrían ser, no uno, dos, que podrían ser contradictorios, pero que son en realidad una y la misma cosa. Diviértanse y tómenselo en serio.